Recibimos en estos momentos a Juan María Segura. Él es experto en educación, es CEO y cofundador de circusedu.com.ar y presidente y cofundador también de educación137.org. Bienvenido, Juan María. ¿Cómo te va? Silvio ¿Cómo estás? Sacomani te saluda. ¿Cómo va? Hola Silvio, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, Por como favor, siempre. por favor. ¿Cómo estoy preocupado? Muy preocupado Con- por Contame. la decadencia de la educación en la República Sí, Argentina, sí, en caída libre, y esto mm, lo observamos a través de los resultados de las mm, pruebas a aprender del año pasado. Ya se han mm. publicado los resultados, insisto, de las mismas, y bueno, es muy alarmante, muy, muy alarmante. En primer término, quiero consultarte cuál es la información que se releva precisamente en estas pruebas a aprender. Mira, acá lo que se toman son exámenes dependiendo el área curricular que se quiera evaluar. Se toman exámenes que tienen que ver con matemáticas, con ciencias o con comprensión de textos, lectoescritura. Eh, y varía la incidencia de cada uno dependiendo de lo que se quiera medir en cada una de estas áreas. En general, se evalúan, pueden llegar a evaluarse varios niveles del ciclo escolar, pero en general se evalúan los grados 3, 6, 9 y 12. A veces se evalúa el grado 12 y el grado 6, a veces solo el grado 3 y el grado 6, dependiendo en dónde se hace foco en cada oportunidad. Eh, en esta, sí entiendo que se evaluó final de la escuela primaria, del ciclo primario y final del ciclo secundario, Ujú. y se evaluó matemáticas y lectoescritura, que son digamos, las dos áreas más importantes de lo que propone la escolaridad, ¿no? Está No estoy claro. diciendo que sea no digo que sea lo más importante que un chico deba aprender, pero sí de lo que propone la escolaridad. Y los resultados son malísimos en principio porque allí estaría reflejado, estas pruebas se tomaron en septiembre del año pasado, allí estaría reflejado el impacto de la pandemia, Ujú. de la falta de aprendizajes de la pandemia, ¿no? Y lo que pone en evidencia también es la falta de conectividad que hay en la República Sí, Argentina. sí, pero digo, es una explicación. Te estoy perdiendo, Juan María, ¿me recibís bien? Juan María, ¿estás ahí? No te estaría escuchando, ¿eh? ¿Vos me recibís bien, Juan María? A ver si tenemos la oportunidad de escucharte. ¿Está en línea? Antes, Ahí está, ahí pero está. no. Discúlpame, vos sabés que se interrumpió, ¿sí? Sí, Lo que estabas comentando por un tema en la comunicación. mm. No, Decías te decía, que los resultados fueron poco menos que espantosos, ¿no es cierto? sí, pero los resultados eran espantosos antes de la pandemia. Entonces, lo que por ahí deberíamos estar discutiendo ahora es cuánto se empeoraron los resultados respecto a cómo veníamos antes, que ya Ujú. estábamos muy mal. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que el corazón del problema no es la pandemia y no fue la pandemia. El corazón del problema existía antes de la pandemia y era que los chicos salían de todo el proceso escolar mal preparados para enfrentar la etapa siguiente. Ujú. Y ahora que apareció la pandemia, bueno, todos reaccionamos y nos tiramos de los pelos porque decimos, uy, qué barbaridad lo que pasó la pandemia. Pará, loco, antes estábamos mal, ¿se entiende? Claro, la responsabilidad no es exclusiva de la pandemia No en es, relación a los resultados. claro que no es exclusiva de la pandemia. La pandemia operó sobre un sistema que funcionaba mal. Ujú. Y además, fíjate qué interesante, que los resultados se tomaron, son como 400.000 chicos, el resultado total, de las escuelas en las que se tomó, y fíjate que el número de instituciones educativas en las que se evaluó esto son más del 96% del total que estaban identificadas, Sí. y el número de alumnos evaluados es menos del 70%. Ahí también tenés algo interesante para ver. ¿Por qué menos del 70% y no al menos un valor equivalente al de la cantidad de escuelas que se evaluaron, un 90 y pico por ciento? Bueno, porque el nivel de ausentismo de los chicos en el colegio es altísimo, pero es altísimo.
Y bueno, si los chicos van poco al colegio, si el sistema no es muy eficaz, si los docentes están poco estimulados y con una preparación, vemos. Sí. Bueno, sería una casualidad que los chicos aprendan. Sí, No sería la totalmente. resultante del proceso, no sería resultante del proceso. ¿Entendés? Claro, a la perfección, Juan María, sí, sí, ¿Entendés? comprendo. Entonces, y me parece que esto, de lo que estamos hablando ahora, Silvio, no lo estamos discutiendo ahora en campaña, no lo estamos discutiendo. Ahora, Estamos discutiendo después vamos a hacer foco en este claro, punto en particular, lineamientos ¿eh? generales, que los chicos tienen que estudiar, que la escuela tiene que Sí, funcionar. eso te lo digo No, yo pero también, que no soy candidato. obvio, ¿quién va a estar en contra de eso, ¿entendés? No, por Que los supuesto. chicos tienen que tener los días de clase que dice la ley, que la ley hay que cumplirla. Dale, ¿en serio? ¿En serio esa es la plataforma de educación? ¿Que los chicos tienen que cumplir lo que indica la ley? Claro, hay una No, agenda por parte de quienes nos gobiernan y a su vez de los candidatos que dista mucho de las necesidades de la ciudadanía y de un país que sin lugar a dudas necesita inmediatamente un cambio cultural. Digo inmediatamente refiriéndome a que hay que comenzar de una buena vez por todas a aplicar políticas de Estado en torno a la educación, entre otras, pero nos referimos exclusivamente a la educación. Es momento de que por lo menos existe una suerte de Moncloa en torno a la educación. Si no te pones de acuerdo con políticas económicas, de seguridad, bueno, comencemos por la educación, que me parece que todos totalmente, estamos de acuerdo en este punto. totalmente. Y te digo, ahí hay un ejemplo. Hace unos años hubo trabajaron en Panamá en un proceso de reforma del sistema educativo. Trabajaron, dividieron, identificaron 8 grupos de interés: los docentes por un lado, los padres y madres de familia por otro, el Estado, el empresariado, el sector, o la ONG o el tercer sector, los gremios. Identificaron 8 y durante 2 años hicieron una suerte de, vamos a poner un nombre para que se entienda, de congreso pedagógico, Sí. moderado por un actor externo al país. O sea, un actor que no tenía intereses en los procesos ni políticos ni electorales, moderado por un tercero. ¿Y cómo terminó ese proceso? Con una propuesta de reforma que la ministra llevó al Congreso de la Nación de ese país, acompañado por representantes de los 8 grupos en los que se habían trabajado 2 años. Eso es lo que hay que plantear. ¿Y qué debería decir ese acuerdo? Bueno, no lo sé, se tienen que poner de acuerdo esos 8 grupos, y esos grupos tienen que ser representativos, y esos grupos tienen que informar a sus comunidades y a sus pares, y tienen que tener validación de lo que se está diciendo, y el día que se presenta en el Congreso, todos levantan la mano y votan a favor, y listo, y se hace. Claro, pero acá tenés un actor fundamental que tiene que ver con el gremio o los gremios docentes. ¿No es cierto? Que están embanderados en un partido político, ¿sí? Y de acuerdo a quién gobierna, y si no forma parte del espacio político de los gremios, bueno, le hace la vida imposible, como Baradel, por ejemplo, a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Si yo mal no recuerdo, hizo 70 paros y a Axel Kicillof no le hizo ninguno. Yo no estoy alineado con el tema paros docentes bajo ningún punto de vista, porque los únicos que pierden son los alumnos. Me parece que tendrían que ser un poquito más creativos y buscar la forma de que, más allá de plantear, ¿sí?, cierta contraposición y no a políticas educativas, porque de eso no se habla pura y exclusivamente de incrementos en los salarios, que bueno, obviamente los salarios de los docentes son poco menos que paupérrimos a nivel nacional, pero digo, ser más creativos en relación a llevar adelante medidas o manifestaciones que tengan que ver con cuestiones de fuerza sin perjudicar a los alumnos, y eso no acontece. Sí, mira, la forma de trabajo, lamentablemente, de los gremios hoy en la Argentina es
aprovecharse de la capacidad de coerción que tiene la Exacto. normativa vigente y la Ujú. ley vigente, con eso arman tropa, y al armar tropa, eso te permite negociar de mala manera el tener caja. Y, Claro. y, 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 e- y es, y ese es el trajín. Y ese es el trajín. Y los docentes dicen a viva voz, los docentes agremiados militantes, ¿no? Dicen a viva voz que las escuelas son de ellos y que la calle es de ellos. Y van y enfrentan un gobierno, y si el gobierno no les concede, le paran. Y si les concede, no le paran, o le paran en silencio sin hacer lío. Yo el martes de esta semana tuve una actividad en el municipio, yo vivo en el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en el Sí. segundo cordón, lugar bravo. El martes tuve una actividad con padres y madres de familia, y empezamos a hablar de la experiencia de sus hijos en el colegio, y levanta la mano un padre del fondo y me dice, hace 12 días que mi chico no va al colegio. ¿Y por qué no va al colegio? Bueno, pues no hay clases, porque un día no sé quién está enfermo, el otro día es un día en el que se recuerda no sé qué, al otro día hay capacitación docente, al otro día hay no sé cuánto, entre pitos y flautas hace 12 días que el colegio de mi hijo no dicta clases. Y Claro, una vergüenza. durante estos 12 días, que si yo no le pregunto a ese padre, uno no se entera que ese colegio no funciona. Durante esos mismos 12 días, mi hijo, que va a un colegio privado, fue a clase 12 días. Entonces, Claro, ¿cómo claro, por termina supuesto. esto? Bueno, terminás viéndolo en el operativo Aprender, que es de lo que empezamos a hablar hoy. ¿Cómo mide el quintil del nivel socioeconómico más bajo en operativo Aprender? Una tragedia, Ujú, una tragedia. ujú, ujú. Mide mucho, mucho, mucho peor que como mide los quintiles más altos o como mide la escuela privada. Mucho peor. Entonces, digo, al final del día todo conecta con todo, Silvia. Sí, sin dudas, sin dudas. Ahora yendo específicamente a los resultados en matemáticas y en lectoescritura, ¿con qué nos encontramos? Que cuesta más las matemáticas que la lectoescritura, eso lo sabíamos de antes, siempre hasta ahora, desde que se toman esas pruebas, ese operativo en forma censal empezó a tomarse en 2016, siempre desde que se empezaron a medir, se notó que el alumnado argentino rendía peor en matemáticas que en ciencias sociales y que en lectoescritura. Eh, y esto lo volvemos a verificar ahora, y lo volvemos a verificar, y es notable porque el mundo avanza hacia un tipo de actividad laboral y profesional en todos los ámbitos muy penetrada por la tecnología y por la ciencia de datos. De cualquier cosa que vayas a trabajar en el futuro, en los próximos 5 o 10 años, va a tener ciencias del comportamiento, ciencia de datos, algo de inteligencia artificial integrado a cualquier actividad que vos hagas, estés en gastronomía, en turismo, en arte, ni siquiera te estoy hablando que estés en industria del software, en cualquiera de las actividades vas a tener que entender las matemáticas, que son, que son el dominio base como lenguaje de todas esas cosas que dije antes. Claro, por supuesto, por supuesto, Y, por re- y, supuesto. res- y, resulta, y resulta que es la disciplina que más le cuesta a nuestros alumnos escolares. Ahora, en el 2015 Gallup hizo una gran encuesta a nivel mundial, se presentaron los resultados, agarraron el mundo y lo integraron en 9 zonas distintas y le preguntaron a 2.500 expertos cómo se enseñaban contenidos del siglo XX, por ejemplo, matemáticas, cómo se enseñaba en su país, y cómo se enseñaban contenido del siglo XXI, por ejemplo, creatividad, por decirte algo, Sí, ¿no? sí. Latinoamérica era una de las 9 regiones medidas. ¿Cómo salió Latinoamérica en matemáticas y en creatividad? Novena.
de 9 zonas medidas. Última. ¿Entendés? Sí. Última. Última en enseñar matemáticas, última en enseñar creatividad, última en enseñar lo que supuestamente el sistema ya sabe desde hace muchas décadas, como impartir, y última en supuestamente lo que se le está pidiendo al sistema que a partir de ahora ayude a enseñar. Claro, el tema son las currículas también, quedaron obsoletas. Sí, es eso, y ahí sí yo te diría que ahí también yo entiendo que es un sistema al que como se ha minado tanto la autoridad de quien hoy imparte una clase, o inclusive un padre de familia, tiene tan minada la autoridad, y deberíamos hablar del impacto que tiene la tecnología sociológico, ¿no? En cómo ha desafiado la autoridad, ¿no? La autoridad de un editor, la autoridad de un presidente, la autoridad de un papa y la autoridad de un docente. La autoridad hoy, por el propio proceso de la tecnificación del mundo, que ha desintermediado mucho diálogo, ha minado la autoridad. Y al minar la autoridad, quien antes era autoridad, un docente, siente o miedo, o pudor, o dudas frente a la tarea de exigir. Y en la escuela se ha convertido en un lugar que no exige. Bueno, sin ir más lejos, yo no sé si esto acontece a nivel país, pero es en la provincia de Buenos Aires. Vos directamente, no existe la repitencia. Claro, por supuesto. Entonces no existe el mérito. Por supuesto, y yo entiendo que en este sistema hayan terminado violentando, entre comillas, la exigencia de saber para promocionar. Porque si vos empezás a volver laxo el rol de quien imparte autoridad, que es el docente que exige, y el docente exige supuestamente porque la currícula obliga a que para promocionar hay que aprender, y ese aprendizaje tiene que estar validado a través de un sistema de evaluación. Pero cuando vos volvés laxo eso, tenés que terminar desarmando tu exigencia de por supuesto saber para promocionar. Exacto. Entonces Claramente. terminás desarmando la propia práctica de no exigirle al sistema, termina haciendo que ese sistema no pueda tener repitencia, porque no se sostiene. No, por supuesto, totalmente. No lo puede sostener. Totalmente. Y finalmente, ¿cómo redunda? Y bueno, en el grado 12, el tipo que tiene que tener conocimiento 100 de matemáticas, bueno, tiene conocimiento como si estuviese en grado 6 o grado 7. ¿Y en torno a los porcentajes? ¿Qué nos podés decir? No, ¿Los tenés presentes? Que sí, que son una tragedia. 90% alcanza nivel básico o no lo pasa. 90%. Solo un 10% de los que gradúan en matemáticas, solo un 10%. ¿Tiene buen entendimiento o dominio pleno? Esto en matemáticas. Sí, en lectocomprensión es mayor. Creo que el valor daba 40% más o menos, no tengo los números acá ante mío. Sí. Pero igual, 40%, y que querés que cuando salgan del colegio vayan a estudiar literatura a una universidad. Si no pueden leer el Quijote, ¿por qué no pueden sostener la atención sobre lo que se está leyendo? Dios mío. Dios santo, que son números alarmantes, pero acá cuando hablamos de números estamos hablando de niños y adolescentes, ni más ni menos, que forman parte de un sistema educativo que está destruido en la República Argentina. Y también estás hablando de docentes que tienen la posibilidad de exigir y de que su exigencia se convierta en una práctica contracultural en este entorno, y que sean valientes y que corran el riesgo, y muy pocos lo hacen, muy pocos corren el riesgo, se adaptan, se ajustan, bueno, es así. Claro, ¿no? pero se adaptan en torno a lo decadente.
Sí, claro, sí, Se claro. adaptan en relación, imagino, que a un estado de situación de apatía y de desinterés. ¿Por qué van a Sí, exigir? sí, Digo, ¿cuál es, sí. digamos, cuál es el incentivo que tiene el docente si el alumno pasa o pasa, si el alumno no va a repetir? Sí. Te Imagínate después, acobarda. imagínate después cuando ese chico, Silvio, llega eventualmente a tener interés en trabajar en tu programa, en la producción de tu programa. ¿Y qué garantías te puede dar ese chico o chica? No estoy Sí, haciendo, no, no no, estoy está haciendo un claro, tema de sí, género. sí. ¿Qué garantía te puede dar de que esa persona puede ser frente a un o una función técnica, pero también frente a la responsabilidad de comprometerse y de sostener el compromiso en el tiempo y cumplir y ser responsable y ser respetuoso y ser agradecido y anticiparse a los Anticiparse, perdón, y decías. anticiparse y anticiparse a los problemas. Se, se siente un ruido raro, ¿no? No, 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 ahí te escuchamos perfecto, Juan María. Ah, porque hay una interferencia, yo siento un ruido muy raro. No tendría. Anticiparse a los problemas Sí. y trabajar en equipo y lidiar con la ambigüedad y ser creativo cuando se le presenta un problema que no ha logrado sostener antes. Digo, Pasan a ser para poder, parias. para poder rendir de esa manera, tenés que vos antes haber ejercitado una musculatura cognitiva que hoy en el colegio no se está ejercitando. No, para nada, para nada, para nada. Juan María, te agradezco infinitamente este contacto. Para nosotros la educación siempre forma parte de la agenda y esperemos que para la clase política argentina por lo menos comience a figurar en la misma, pero con un plan integral, con un plan integral y con un cambio de rumbo que es necesario urgentemente. ¿Sí? El tema es que la educación no se revierte, o un sistema educativo no se revierte en 4 años o en 8. No, no. Se revierte mucho más tiempo, por eso son necesarias las políticas de Estado. Totalmente, sí, eso es una cosa, Silvio, y lo otro es, no olvidemos que la escolaridad es una parte chiquita de la educación, ¿eh? Por supuesto, La educación es exactamente. lo que pasa en tu casa, lo que pasa en la calle, cuarenta es y lo que cinco pasa por cuando, ciento de pobreza, 6 de cada 10 chicos son pobres en la claro, Argentina. Bueno, listo, me claro, parece que claro, estamos vos en una podés tarea ser muy compleja. sensible y jugador de equipo y solidario y recto y justo y ético en cualquier ámbito de tu vida y afortunadamente inclusive podés ser aprendiz también en cualquier momento de tu vida, aun cuando la escolaridad haya fallado con vos como política, Ujú, ujú. ¿no? Sí, muy claro, muy claro. Bueno, esperemos que este nivel de decadencia, que no tiene que ver con una cuestión de esperanza, tiene que ver con una cuestión, ¿sí?, de que comiencen a hacer en torno a la educación. Porque si no, este país directamente no tiene destino. O el destino es el peor. Ya lo creo, Juan ya lo María, creo. te envío un fuerte abrazo y siempre un gusto escucharte y que nos acompañes. Bueno, te mando un gran saludo, Silvio, y siempre a tus órdenes, ¿eh? Muchísimas gracias. Sos muy amable. Muchas gracias. Abrazo Chau, chau. grande, ¿eh? Adiós. Bien, no hay destino en la República Argentina, con 6 de cada 10 niños que son pobres, con 1 de cada 4 que come todos los días. Mira, Luchito Pusterla.